Ahora, hermanos, espero que Dios me permita alcanzar algo en sus mentes, en sus corazones, que al concluir la actividad y al concluir yo de la exposición, que ustedes queden con algo que el Espíritu del Señor acomode en cada necesidad de cada uno de nosotros, pero generalmente que traiga edificación a esta iglesia. Voy a continuar con el tema general que iniciamos hace varios domingos, la importancia de la iglesia local. Y estamos viendo como subtema las razones para unirse a una iglesia local. ¿Por qué razón un creyente debe unirse a una iglesia local? No hay una, hay varias razones. Hemos visto 4 de ellas y la número 5 la dejamos aproximadamente a la mitad. Así que la razón número 5 la titulamos: el creyente debe unirse a una iglesia local para que responsablemente participe de los privilegios. Hay privilegios y hay responsabilidades. Y los creyentes en cualquier lugar donde Dios les ha llevado el Evangelio y les ha concedido la gracia de creerlo, de implementarlo en sus vidas, deben incorporarse a una congregación local para que allí pueda crecer y ayudar a crecer a otros creyentes. Y nuestro tema hoy es los privilegios de una iglesia local. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Dios, guíanos con tu Espíritu. Sé, Señor, que conoces la necesidad de cada uno. Concede, Señor, que podamos con diligencia identificar aquellas cosas, Señor, que son realmente necesarias. No las que nos gustaría, Señor, o las que se nos ofrecen, sino las que son realmente necesarias. Concede, Señor, con tu Espíritu, por tu palabra, ser guiados a ellas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los privilegios que goza el creyente que se ha unido a una iglesia local es el de participar en los ministerios de la iglesia. Este es un privilegio que, como hemos visto, hay privilegios que no gozan todas las personas que asisten a alguna iglesia local. La congregación, los miembros de una iglesia, oramos e invitamos a las personas a que nos visiten. Deseamos que tengan aquello que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Esperamos el tiempo de Dios obrando en ellos, como lo hizo en su tiempo en nosotros. Mientras tanto, nuestra tarea es ser afectivos, respetuosos, presentando siempre el Evangelio tanto como podamos, dirigiéndonos a sus oídos y tratando de representarlo dignamente a sus ojos, con la esperanza de que un día el Señor toque sus vidas y se comprometan con Él, con Dios, y también con nosotros, haciendo equipo con nosotros. Algunos que asisten ya regularmente se dan cuenta que hay algunas tareas en las que no pueden participar, algunos privilegios en los que no pueden participar, como la cena del Señor, por ejemplo, como ya lo hemos mencionado, o reunirnos para tratar algunos asuntos pertinentes al ministerio de la iglesia, o también gozar la supervisión pastoral, el cuidado pastoral, o también gozar el cuidado entre los mismos creyentes, viendo el uno por el otro, llevando la carga el uno del otro. Hoy vamos a ver otro aspecto o otro privilegio que goza un miembro de una iglesia. Y es este que he mencionado: participar en los ministerios de la iglesia. Cuando se propone a una persona para que sirva en algún ministerio, debe considerarse
si la persona tiene la habilitación y la actitud apropiada. También si mantiene un testimonio de fidelidad a Dios y de servicio a los santos. Ha sucedido en algunas congregaciones que han llegado visitantes a ellas y se encuentran con que allí está sentado, cantando, o a veces allí está tomando alguna participación, dirigiendo un programa o tal vez incluso dando una clase, y resulta que el sujeto es conocido allá afuera de una manera poco recomendable. Y dicen, ¿cómo? ¿Él está aquí? ¿Él hace esto? ¿Él dirige la música? ¿Él dirige la alabanza? ¿Él da enseñanza? ¿Cómo es posible eso? En algunas ocasiones, tales personas mejor se retiran, llevándose una impresión que una iglesia cristiana nunca debe ofrecer. Por lo tanto, cuando se le pide a una persona para algún ministerio en la iglesia, tal persona debe tener la habilitación por parte de Dios y también debe tener la actitud apropiada. Un testimonio de fidelidad a Dios, una disposición para someter su vida a la Escritura. Ahora vamos a ver la evidencia que nos da la palabra del Señor y veamos en Romanos capítulo 12 los versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: así nosotros, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Pasé un texto por alto. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es uno de los pasajes paralelos en el que se mencionan las habilitaciones que el Espíritu Santo produce en un creyente. Les habilita con disposiciones espirituales llamados dones para que puedan ofrecerlos al servicio de la iglesia, para que puedan edificar y también ser edificados. Otro texto que nos ayuda a comprender esta verdad se encuentra en Tito, capítulo 2, los versículos 3 y 5. Los versículos 3 a 5 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otro texto que vamos a leer, y ahorita regresamos con Tito, es Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos pasajes, Pablo primero instruye a Tito
para que a su vez Él instruya a la iglesia y de manera particular a las damas mayores de edad. Eso quiere decir ancianas. Las mujeres que tienen ya experiencia en criar hijos y en sostener de una manera digna un hogar. Hay mujeres jóvenes que han contraído matrimonio y necesitan ser instruidas. El precepto ha de ser presentado delante de ellas, pero también el ejemplo. El apóstol Pablo dice que las mujeres mayores, experimentadas, deben enseñar a las mujeres menores con nula o poca experiencia, para que ellas puedan honrar al Señor de la manera como debe ser honrado. Así que imagínese a Tito convocando a las mujeres mayores y diciéndoles: amadas hermanas, Dios ha provisto en nuestra congregación a tal y tales hermanas, son menores de edad, como me refiero a experiencia, pero casadas con sus hijos, son menores y necesitan el respaldo de ustedes. Voy a pedir que consideren algo de su tiempo y que puedan ustedes tratar de instruirles a ellos, acompañándoles a ellas, para que puedan hacer una mejor tarea. Esa es una instrucción pastoral. Obviamente el pastor o los pastores tienen el respaldo y la comisión dada por la iglesia. El pasaje del apóstol Pedro, que vimos en 1 de Pedro, capítulo 4, dice: cada uno, ahora abarca hombres y mujeres, jóvenes y adultos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hay comisiones, hay ministerios que se deben realizar en la iglesia. Y los ancianos, cuando comisionan, cuando encargan algo, deben de saber que tal hermana, tal hermano, los tales tienen la actitud apropiada y tienen un testimonio de fidelidad al Señor. Y ese, hermanos, es un privilegio. El apóstol Pablo a los romanos menciona algunas cosas que son muy importantes en la práctica de la iglesia. El servicio, por ejemplo, los actos de misericordia. Hay evidencia en la Escritura de mujeres piadosas como Dorcas o como Febe, por decir algunas, que tenían ese testimonio reconocido incluso por el apóstol Pablo, que estaba a distancia. Él podía reconocer, según Romanos 16, a Febe como una mujer dispuesta a servir. Incluso ahí la llama diaconisa, porque la palabra diácono o diaconisa quiere decir solamente servidor, alguien que tiene la disposición de servir. Se presta voluntaria y gozosamente para hacer el trabajo que sea necesario. Entonces, hermanos, ese es un privilegio. Alguien dirá: bueno, yo no quiero ese privilegio, prefiero vivir yo solo, autónomo, ¿no? Bueno, hay quienes pensarán así, pero cuando somos añadidos a una iglesia como parte de esa iglesia, entonces necesitamos de ella y ella necesita de nosotros. La iglesia nos necesitamos los unos a los otros. Y quiero aclararlo, nuestro Señor no lo necesita, pero nosotros sí nos necesitamos los unos a los otros. Cada miembro de una iglesia local debe tener en mente que su habilidad de servir a otros es fruto de la gracia operando en ellos. Según Romanos capítulo 12 y el verso 6. Por favor, regresen ustedes allí. Leímos hace un momento allí. Y en el verso 6 dice: según la gracia que nos es dada. Cada creyente es habilitado por Dios
con una virtud, con una cualidad, con una gracia, a veces son los términos intercambiables que usamos, para que pueda contribuir en la edificación del cuerpo, para que pueda contribuir en el desarrollo de la fe de otros creyentes. Por lo tanto, es la gracia operando en ellos, y el creyente debe estar dispuesto a ocuparse en aquella comisión que la iglesia, por medio del liderazgo pastoral, le asigne. Y ese es un privilegio. Hay otro privilegio. Este privilegio es disfrutar, recibir benevolencia cuando sea oportuno. Ofrecer y recibir benevolencia cuando sea apropiado. Compartir y recibir lo que Dios da a los distintos congregantes de una iglesia local es claramente un privilegio. Y era, hermanos, un ministerio importante e influyente en la iglesia local. En la iglesia en Jerusalén fue su marca distintiva. Y no solamente en el primer siglo, sino a lo largo de los primeros siglos. Era una característica de la iglesia el compartir y procurar que no hubiera necesidad entre ellos. El que más tenía sabía que lo recibía de parte de Dios y procuraba que el que menos tenía tuviera lo necesario. Eso lo podemos ver a través de varios pasajes de las Escrituras. Por favor, sígame, segunda a Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 10. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 10. Porque también cuando estábamos con nosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora vean por favor Gálatas capítulo 6 y el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En estos pasajes que hemos visto, había algunos problemas. En Tesalónica, la noticia de que Cristo ya estaba muy cerca de regresar llevó a algunos a dejar de trabajar y pensaron que ¿por qué iniciar algo? ¿Por qué construir o por qué plantar si el Señor ya estaba en camino? Además, la iglesia socorría a los necesitados y algunos llegaron a la conclusión de que podrían vivir de esa manera. Y Pablo dice, no, la orden de la creación es que el hombre debe trabajar para suplirse a sí mismo y debe trabajar para tener algo adicional, para suplir, ayudar a alguien que tuviera menos o que pasara por alguna necesidad. En aquel entonces, como ahora todavía, hay quienes piensan que el Estado debería suplir. Y hay alguna doctrina, alguna ideología que así enseña que el Estado debe suplir y dar a las personas las riquezas del Estado.
que se puede extraer del subsuelo o lo que se produce a través de la empresa. No es del todo correcto eso, aunque no voy a entrar en algún aspecto de la política, pero no es del todo correcto eso. El principio que emana de la palabra es que el hombre debe trabajar para suplirse a sí mismo y aún para compartir con el que padeciera necesidad. Ese pensamiento, esa idea se introdujo en la iglesia y se ha introducido en las iglesias también. Así de que pudiera haber personas, por la gracia de Dios, no es nuestro caso, pero pudiera haber ocasiones en que las personas dicen, bueno, la iglesia es para que dé. Y en algunos lugares se reúnen muchas personas porque hay cosas para dar, hay cosas para entregar. Y entonces son convocados o atraídos por esas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Eso es malo? ¿Desechémoslo? No, por supuesto que no. Tenemos que buscar la medianía, la honrosa medianía, y procurar hacer lo que la Escritura nos indica. Hay ocasiones en que sí se debe dar ayuda. Hay ocasiones en que se debe ofrecer benevolencia. Hay ocasiones en que se debe recibir benevolencia. Debe haber generosidad al dar. Debe haber humildad al recibir. Nadie es tan rico que no tenga en algún momento una necesidad. Nadie es tan pobre que no pueda en algún momento dado ayudar a alguien más. Ahora, el principio que nos dice Pablo es que primeramente en la familia de la fe. ¿Recuerdan que leímos eso en Gálatas 6:10? Primeramente a la familia de la fe. Así que nosotros tenemos la indicación y nuestros hermanos diáconos saben si hubiera alguna necesidad real en alguna familia de la iglesia, entonces debe ser avisado al ministerio completo, se reúnen los ancianos y los diáconos, y si es pertinente, es oportuno, es apropiado, entonces la iglesia debe ayudar, meter el hombro como se dice. Pablo consideraba que había ocasiones cuando no era apropiado dar o recibir benevolencia, como leímos en la carta del apóstol a los tesalonicenses. Y vamos a releer este texto en segunda a Tesalonicenses capítulo 3 y el verso 10, y ahora ampliamos al 11 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Luego entonces el mandato de la creación, el mandato de Dios es que cada hombre trabaje, que supla sus propias necesidades y la de los suyos, pero que tenga un poco más todavía, para que en grupo puedan apoyar al que tuviera menos. Y eso, hermanos, es un privilegio. Un texto último que les comparto se encuentra en Efesios capítulo 4 y el versículo 28, que dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dar y recibir benevolencia, cuando es apropiado, trae honor y gloria a Dios. Y nos ayuda a nosotros a cumplir el mandato de la creación,
Y eso, hermanos, participar de ello es en la iglesia, en la comunidad. Ahora, no quiere decir que en alguna ocasión usted en su trabajo, en el lugar donde usted convive, pudiera en alguna ocasión ayudar a alguien. Pero es un privilegio que se disfruta dentro de la congregación. Continuaremos nuestros estudios. Ya el hermano Juan va a tomar un receso, lo mencionó, y vamos a continuar nuestros estudios y vamos a ver otra pregunta que estamos abordando es ¿para qué nosotros ofrendamos? ¿Para qué? Vamos a repasar algo de lo que hemos visto y una de las razones es para que podamos tener algo para socorrer al necesitado. Primeramente en la familia de la fe. Pero si hubiera una necesidad más allá, entonces lo haremos, si así Dios nos lo indica. Finalmente, otro privilegio que gozan quienes se unen a una iglesia local. Recuerden, estamos viendo la quinta razón que es múltiple y la última que estamos viendo es que se considera un privilegio y este privilegio lo voy a llamar especial o particular. Con privilegio particular me estaré refiriendo a aquel o aquellos que Dios concede a algunos varones que son miembros de la iglesia. Esto no es popular, yo lo sé, pero ni yo ni los hermanos que tenemos el privilegio de pasar frente a ustedes y tratar de explicar alguna porción de la Escritura, tenemos la intención de ser populares. No tenemos esa intención. Enseñaremos todo el consejo de Dios, aunque sea impopular. No nos avergonzaremos nunca de seguir el consejo de Dios. Así que por privilegio especial o privilegios especiales, me estaré refiriendo a los oficios de la Iglesia de Cristo. Obispos y diáconos. Ningún hombre, ninguna mujer está exenta de servir o exento. Debemos servir todos. Ningún hombre ni mujer que profesamos fe en Cristo debemos guardar silencio. Debemos compartir el Evangelio. De hecho, se imparte la instrucción para que todos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios y entendamos las doctrinas que sustentan nuestra fe, para que o joven o adulto, mujer u hombre, cuando conversa, cuando da testimonio, pueda traer honor y gloria a Dios, presentando el Evangelio con sustento en la Escritura. Pero, en cuanto de la enseñanza en la congregación, mi Señor dice que han de ser varones, y no todos los varones de la iglesia. Él soberanamente elige y habilita a algunos de ellos para ser oficiales, diáconos y obispos. Sé que entendemos que la palabra obispo es otra para referirse al ministerio pastoral. Se refiere la palabra obispo como alguien que tiene una tarea de supervisar, de vigilar, de cuidar que las cosas se lleven a cabo conforme la instrucción. También otra palabra que se usa para el mismo oficio es la que nosotros en castellano llamamos anciano. Anciano, un presbítero,
o presbítero. Y ahí hace el énfasis en la persona que tiene cierta edad, cierta experiencia, cierto conocimiento, que no es un nuevo en la fe. Eso quiere decir Pablo cuando dice no un neófito, no alguien que no tiene la experiencia, que no tiene el conocimiento. Debe de ser alguien que reúna esas cualidades. Y la otra palabra que usamos también es pastor. La palabra indica, sugiere, señala la tarea de enseñar. Como un pastor real allá en el campo procura el alimento para su rebaño, procurando llevarle, si hay que moverle de un campo a otro, o trayéndole a su pesebre el alimento que nutra, que alimente su rebaño y lo haga crecer. De esa manera, un hombre u hombres en la congregación local deben cumplir esa función. El otro oficio son los diáconos. El texto que usamos o leemos con frecuencia para referirnos a esto es Filipenses capítulo 1 y el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, la iglesia filipense, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Ahora bien, si vamos nosotros a Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, particularmente verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido, no esposa de un solo hombre. Ciertamente la esposa debe de ser mujer de un solo hombre. Todos los varones de la iglesia que tienen el privilegio de ser casados deben de ser de una sola mujer, ciertamente. Pero en el caso de los ancianos o pastores o obispos, dice la Escritura, deben de ser maridos, en otras palabras, varones, que gobiernen bien su casa. El otro pasaje que nos ayuda a entender el término también es en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, aquí estamos hablando del otro oficio, los diáconos. Escuchen lo que los apóstoles dijeron a la iglesia. 6:3 de Hechos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones. Por eso dije, esto no es popular. Tenemos un bombardeo terrible a través de los diferentes medios y organizaciones que se han unido contra el diseño de Dios. La iglesia de Cristo tiene bien claro que a los ojos de Dios, mujeres y hombres somos iguales, caídos, gobernados por un corazón perverso y engañoso. Necesitamos igualmente un Salvador y salvados de la misma manera. También entendemos el lugar en la sociedad. Sin duda alguna, no se puede concebir el bien y la prosperidad de una nación, como tampoco la estabilidad y el bienestar de un hogar, sin la colaboración de ambas partes. El gobierno y la sociedad, hombres y mujeres,
En la familia, un varón que lidera, que gobierna con el corazón, no con la bota. Una mujer dispuesta a cuidar el diseño de Dios, siendo una compañera que ayuda a su esposo a alcanzar el éxito, a alcanzar el propósito para el cual Dios le dio vida y le ha dado una mujer, ahora ella como compañera. Ciertamente no es popular, pero eso es lo que enseña la Escritura, amados hermanos. Así que recibir por encargo un oficio según las virtudes y dones que posee tal individuo es un privilegio. Es un privilegio. Ellos, los diáconos y los obispos, conforman el liderazgo de una iglesia local. Y ellos habrán de vivir, esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Yo sí quisiera vivir, hermanos, siento mucho si no he logrado, pero yo sí quisiera vivir de tal manera que algún otro hombre quisiera vivir. Yo sí quisiera amar a Miriam y la amo, la cuido y la respeto. Yo sí quisiera amar a Miriam de tal manera que otro hombre entre nosotros, un joven, dijera: yo quiero amar a mi esposa, yo quiero cuidar de mi esposa, como lo han hecho otros hombres. De hecho, es como debería ser. Los diáconos y los ancianos deben ser motivo de inspiración para otros hombres. Un diácono con diligencia, sirviendo, estando dispuesto a ayudar. Otro hombre va a ser o debe de ser motivado, animado para procurar hacer lo mismo. Ahora bien, hermanos, la evaluación de aquellos que ocuparán estos privilegios particulares debe ser hecha por el liderazgo ya existente. Es aquí donde en la misma congregación o en las mismas congregaciones hay algunas dificultades. Porque si tal persona que tiene el anhelo, tiene el deseo, pero no reúne las cualificaciones, los líderes ya existentes no debieran recomendar a un hombre para que tome tal oficio, para que tome tal lugar. Y la iglesia no debería aprobar a un hombre que no está cualificado y que no vive conforme la enseñanza de la Escritura. Y esto, hermanos, no es fácil. Recordemos otra vez el caso en la iglesia en Jerusalén. Había 120, Hechos 1, más 3,000, Hechos 2, más 5,000, Hechos 4, ya van 8,000 y más. Y algunos piensan que se refiere solamente a los varones. Entonces se podía duplicar fácilmente el número. Cuando llegamos a Hechos 5, se nos dice que ha crecido sobremanera. Es una comunidad ya grande. Esto genera un problema. Un problema entre quienes, mayormente entre el cuidado, la distribución de las mesas, es decir, proveer el sustento a las mujeres, tanto hebreas como gentiles. Algunos dicen, bueno, una mujer debería ser escogida para un diaconado porque puede propiamente por su naturaleza tratar un asunto con una mujer. Pero fíjense, hermanos, el asunto en Hechos 6 se trataba de mujeres. Y no escogieron mujeres para atender mujeres. Escogieron hombres. A hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Ellos fueron escogidos por la iglesia. Los apóstoles dijeron, escojan a 7 varones de entre ustedes. Y luego les dice que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Lucas lo escribe así seguidito, ¿verdad? Y nosotros lo leemos en 20 segundos. Pero debieron pasar días para que escogieran 1, 2, 3, 4, 5, 7 hombres.
Y luego los trajeron delante de los apóstoles y ellos dijeron, muy bien. Oraron por ellos y ellos llevaron a cabo la tarea. Y eso es lo que sucedió en esa iglesia es lo que ha sucedido a lo largo de la historia en las distintas iglesias. No es fácil, hermanos. Lo mismo como dice Pablo a Tito, que él fue enviado a Creta para que corrigiera lo que allí estaba deficiente. Y el apóstol Pablo a Timoteo en Éfeso para que enseñara lo que era correcto enseñar y se pudiera practicar en la iglesia. Había quienes querían tener ese lugar prominente, pero Pablo dice, el tal que desea ser obispo es un buen deseo, eso está bien, pero tal hombre debe reunir ciertas características, ciertas cualidades. ¿Y quiénes tenían que observar? Los oficiales ya existentes y la iglesia misma. Y esto no es fácil, hermanos. Dios ha guardado a Pibre y oremos que Dios guarde a Pibre para que pueda seguir el diseño que Dios ha revelado en su palabra. Vivimos en tiempos que es común escuchar a personas que dicen, yo siento el llamado. Yo siento el llamado y voy a predicar. Tengo la facilidad para hablar. Tengo el apoyo de tal o cual. Tengo la habilidad incluso de la ejecución de algún instrumento, de la música. Tengo el respaldo de tal o cual persona. Yo he escuchado a personas decir que tal hombre o tal joven debe estar en el ministerio porque su mamita, cuando ese hombre era un bebecito de 6 meses, casi para nacer, ella lo ofreció a Dios y lo ofreció para su servicio. Así que ese bebecito ya alcanzó 20, 30 años o más. Y de alguna manera, providencialmente, se encuentra en una comunidad de creyentes. Y tiene cierta habilidad, tiene algunas cualidades, pero no lo reconocen en la iglesia. Entonces, ¿por qué no empezar algo nuevo? Si finalmente la mamá lo consagró, lo ofreció a Dios. Y finalmente tiene las cualificaciones. Pero hermanos, no debería ser así. Ser un diácono o ser un anciano, elegidos, aprobados por una congregación, siguiendo el orden de la Escritura, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y así se ha hecho. Vamos a probarlo. Vayan conmigo a Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 2 y el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos encargáramos, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Estamos hablando de Saulo. Él fue perseguidor de la iglesia. De hecho, los creyentes le tenían terror, no le tenían confianza. Así que por un tiempo él no era bien recibido, pero él estaba habilitado y tenía una conversión extraordinaria, definitivamente.
Y él pudo haber liderado un movimiento incluso que rivalizara con el de los apóstoles. Pero él no hizo eso. Él esperó que los ancianos, dice que eran considerados como soporte, algunas personas vitales en el ministerio naciente de la iglesia de Cristo. Y él menciona a 3 allí. Ellos le dieron la diestra en señal de bienvenida. Y él esperó pacientemente a que llegara ese momento. De tal manera que una vez que ya convivían en el ministerio, como ustedes recuerdan, Dios comenzó una obra extraordinaria en Antioquía. Crecía y crecía y crecía. Y el trabajo era enorme. Así que avisaron a Jerusalén. Jerusalén envió a uno de sus mejores hombres, a Bernabé. Bernabé llegó a Antioquía, se da cuenta que es demasiado trabajo para él. Él sabe de alguien habilitado, él sabe de alguien excelente para enseñar. Él va y trae a Pablo. Habiendo sido Pablo ya aprobado, Pablo ahora viene y trabaja con Bernabé en Antioquía. Y allí está sirviendo Pablo junto con Bernabé y otros más que se mencionan allí. De hecho, él, creo yo, que con mucho respeto y temor a la dignidad de Pedro, lo confrontó y le llamó la atención, diciendo: esto que tú estás haciendo no es correcto. Cuando no hay judíos, hoy el hermano Juan nos lo recordaba, cuando no hay judíos entre nosotros, tú convives como un gentil. Vives con ellos y te comportas como ellos. Ahora que están ellos observando, te retraes. Eso no es correcto. Para este entonces, Pablo había sido ya recibido en la comunidad y está trabajando, sirviendo al Señor. Ahora, ¿él qué hizo? ¿Ahora yo me voy por mi cuenta? No, queridos hermanos. Vean por favor en Hechos 13. Hechos 13. Dice allí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos ministrando o sirviendo al Señor y ayunando, vino el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, estar en una iglesia local es un privilegio, mujer u hombre, joven o adulto. Pero para el ministerio, un diácono es escogido de entre los varones de la iglesia. Un anciano es un hombre, un varón que está sirviendo al Señor, está ministrando de alguna manera, está empezando a enseñar, está dispuesto incluso a poner el hombro para sobrellevar la carga espiritual de otro creyente o de otra familia. Está dispuesto para servir al Señor. Es allí precisamente de ese grupo de varones que es precisamente a ese grupo de varones que Dios concede el privilegio de ser un oficial en la iglesia local. Y no es a mujeres. Amamos y respetamos grandemente a nuestras esposas, a nuestras mujeres, a nuestras niñas. Y nuestra vida no sería completa sin el ministerio de ellas. Pero en cuanto a enseñar y predicar públicamente, es un privilegio especial que Dios lo reserva solamente para varones. La clara enseñanza del Nuevo Testamento es entonces que por medio de la iglesia el Señor da a conocer su voluntad.
por su espíritu y su palabra en lo que respecta a los ancianos y diáconos que ministran en la iglesia local. Recuerden, había un problema. Parece que se favorecía a las esposas de los hebreos y se descuidaba a las esposas de los gentiles. Llegó la queja. Ellos dijeron, no podemos ocuparnos de esto. Tenemos otras cosas para hacer, más importantes. Así que escojan entre ustedes, a quienes ustedes quieran. Siendo que se trata de damas, pues escogen algunas mujeres sabias, prudentes, que puedan mediar entre ellos. No fue así, amados hermanos. Escojan a 7 hombres. Y cuando Dios escoge hombres para comisionarlos, el primer viaje misionero se puede decir, el primer viaje misionero, Dios escoge a hombres que están sirviendo en la iglesia. Y la iglesia contenta, la iglesia feliz. Hicieron oración y los despidieron. Y se fueron Bernabé y Saulo o Pablo, se fueron y regresaron, hermanos. Pueden leer eso en Hechos 14. Y dieron testimonio de lo que Dios había hecho a través de ellos. Y así la iglesia crecía y crecía y crecía. Hay privilegios que solamente se puede gozar de ellos a través de ser miembros de una iglesia. Cuando Dios llama a un servicio o ministerio oficial como obispo o diácono, lo pone bajo la supervisión de la iglesia local. Y es la iglesia local la que finalmente da la aprobación. Creo que mi querido hermano ha entendido eso. Y por eso, mi hermano Iván, y por eso es que él trata de guiar el grupo de creyentes con el que él ha trabajado para poder seguir el diseño de las Escrituras. Es así como lo enseña la Escritura. Y quiera el Señor, hermanos, guardar a Pibre, mientras Pibre intenta seguir la clara enseñanza de la Escritura acerca de la iglesia. ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Fue la pregunta recurrente a lo largo de los 4 mensajes que tuvimos. Y la respuesta es la misma. Porque claramente es la voluntad de Cristo quien es Señor y cabeza de la iglesia, que cada creyente sea miembro de una iglesia local. Eso lo enseña la Escritura, pero lo recopilaron, lo condensaron históricamente los que nos antecedieron y así lo tienen escrito ellos. Voy a citar nuestra confesión en el capítulo 26, titulado de la iglesia, y la parte B del párrafo 5. Cito: a los así llamados, él, Cristo, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Mismo capítulo 26, llamado o titulado de la iglesia. Ahora leo el párrafo 12 completo. Cito: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Lo enseña la Escritura y esa es nuestra base. Pero históricamente, las iglesias que se apegan a la Escritura han seguido estos principios. Y este tema, hermanos, se hace necesario debido a que últimamente el ser miembro de una iglesia no se considera con la seriedad y la responsabilidad que se enseña
y demanda en el Nuevo Testamento. Hermanos queridos, ustedes que profesan fe y aún no son miembros de una iglesia, y ustedes que simpatizan con el Evangelio, con nuestra comunidad, el ser miembro de una iglesia local, no es una opción. Es un claro mandamiento del Señor, el Señor de la iglesia, el que dejó su gloria temporalmente para venir a este mundo y salvar a su pueblo, pueblo que amó desde antes de la fundación del mundo, pueblo que Dios le dio por heredad, la iglesia universal, la iglesia católica evangélica, sembrada en este mundo, pero expresada o dada a conocer a través de congregaciones como Pibre. Dios tenga bien prosperar este ministerio. Que así sea. Oremos. Amado Dios, continúa, Señor, con tu diestra extendida hacia nosotros. Lo necesitamos, Señor. Señor, el campo está maduro. Hay lugares que se han cerrado al Evangelio, pero hay lugares que se están abriendo, Señor. Hay lugares que tuvieron la oportunidad de tener una iglesia. Cerraron sus corazones. Hay lugares que se están abriendo. Señor, todo será en tu tiempo. Nosotros queremos, Señor, ser instrumentos en tus benditas manos. Fortalece, Señor, a los oficiales de esta iglesia y a cada varón, a cada familia, a cada mujer, Señor, que tú has dado a esta iglesia. Que ninguno de nosotros, Señor, se avergüence de seguir el diseño que tú has revelado en tu santa palabra. Atrae, Señor, a aquellos por quienes Cristo murió. Que tu Espíritu implante vida en ellos, Señor, como lo hiciste en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.